Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net, la www.iglesiacaminoalcielo.org y también en nuestro canal en YouTube Edificando por la Palabra y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un privilegio y una bendición poder compartir el mensaje del Evangelio. El día de hoy, con la lección número 8 del libro EBS, que es el mensaje básico para obreros. El título del día de hoy, apacienta mis ovejas. La cita bíblica, Juan, capítulo 21, verso 15 al 28. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias, primeramente, a nuestro Dios eterno. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera. En los controles, nuestros hermanos Víctor Mijares y Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. Leemos entonces la cita base de este mensaje, Juan capítulo 21, versos 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez. Él le dijo: tú sabes que te amo. Jesús se lo dijo: apacienta entonces mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Vea esto importante. Dentro de la introducción, sabemos que cuando hablamos de apacienta mis ovejas, en la lección pasada, que hablábamos de cómo podemos ayudar para nutrir a los nuevos creyentes y a los obreros. Entonces, aquí surge también para nosotros una exhortación, pero también surge para nosotros una alerta. Y en el mensaje del púlpito nos decían a nosotros, que tenemos que levantar muros, que tenemos que estar en la brecha. Pero a veces a los creyentes se les da para que ellos puedan estar nutriéndose, pero la verdad es que esto no es algo que nosotros, los pastores, los líderes, hacemos obligados. Nosotros no podemos obligar a nadie. No podemos obligar a nadie a que se entrene. Pero la palabra del púlpito nos exhorta a nosotros, nos enseña para poder estar haciendo este trabajo de poder apacentar las ovejas. Mire, no es lo mismo apacentar las ovejas que poder apacentar los corderos. Y algunos dirán, ¿por qué no es lo mismo? Bueno, porque cuando hablamos de las ovejas, hablamos de la iglesia en general. Pero cuando hablamos de los corderos, hablamos de los remanentes. Hablamos de los remanentes.
Y hay diferencias, claro que sí hay diferencias. Los creyentes no se nutren si no se les puede dar la vida de Jesús, si no entienden qué es el poder de Jesús y la sanidad de Jesús. Los creyentes deben de confirmar en su vida los tres misterios de Cristo. Es decir, deben de saber, de entender que Cristo como el verdadero profeta los reconcilió con el Padre, que Cristo como el verdadero sacerdote los limpió y que Cristo como el verdadero rey deshizo las obras de Satanás. Eso debe de disfrutar un creyente. Ahora bien, la vida de los nuevos creyentes no dependen de los cambios que quieren hacer, sino del entrenamiento que esté dispuesto a recibir y cuánto está dispuesto a desgravar para grabar la palabra, cuánto está dispuesto para desenraizar, para enraizar el evangelio, y cuánto está dispuesto a dejar la naturaleza caída para que la naturaleza de Cristo y de esa palabra y de ese evangelio sea su naturaleza. De eso depende. Por eso hay un entrenamiento que la iglesia debe de hacer y que lamentablemente por muchos años fue una carga, y es la oración. Pero también hay un entrenamiento, lo decía en la lección pasada, la palabra. Mire cómo le cuesta al creyente leer la palabra. El creyente lamentablemente se acostumbró o le enseñaron a repetir como el loro. Mire, los cristianos católicos no tienen la Biblia, son pocos los que tienen la Biblia para confirmar lo que el sacerdote el día domingo le dice en la misa. Pero ¿qué diferencia tenemos nosotros? Que nosotros sí tenemos la Biblia allí cuando estamos en pleno servicio, para que nosotros podamos confirmar la palabra. Y confirmarla es que nosotros la podamos hacer viva, que nosotros podamos confirmar que la palabra nos da a nosotros esa respuesta a nuestra vida personal, nos da la respuesta para la vida laboral y nos da la respuesta para la vida en la iglesia. Entonces, los líderes, los pastores, no pueden nutrir a los obreros ni a los creyentes sin que comprendan el llamamiento y el mandato de Dios. Ya esto es para nosotros, los líderes, los obreros, los evangelistas. No pueden nutrir a nadie si esto no lo experimentan ellos primero. Por eso viene la continuidad. Por eso es que ahora, bueno, tenemos que apacentar a las ovejas, pero también a los corderos. Entonces vea esto. Vamos en el contenido. Ya usted va a ver cómo va a disfrutar de este mensaje, porque, perdón, porque es parte del proceso que hoy en día vivimos, es parte de lo que queremos transmitir, no porque nosotros lo querramos hacer, pastores, no, porque es que es el mandato de Dios, es el llamamiento que nos está haciendo y es la comisión que tenemos que hacer por parte de nuestro Señor Jesucristo y que la confirma el Espíritu Santo todos los días en la vida personal de cada uno. Mire esto. El punto número 1 del contenido de este tema o de este mensaje. Los evangelistas hacedores de discípulos. Es decir, ¿qué tenemos que ser nosotros para poder apacentar a las ovejas? Evangelistas hacedores de discípulos. ¿Cómo son esos evangelistas hacedores de discípulos? Esos que vienen a buscar a los que otros no quieren. Pastor,
explíquenos eso un poquito. Mire, el pastor dentro del mensaje del año nos decía a nosotros una palabra. Por eso es que es importantísimo recordar la palabra del año. Es decir, para poder confirmar la corriente en la que la iglesia se está moviendo y en la que la iglesia está caminando, está transitando. El pastor nos decía en el mensaje del año, nos decía a nosotros, hermanos, iglesia, líderes, aquellos que tienen aposento alto, es necesario que puedan aceptar a las personas. Es necesario que vuelvan a buscar a aquellas personas que a lo mejor un día dejamos. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor por nuestra falta de madurez, a veces también nuestra falta de orar, soltamos a las personas, pero a lo mejor esa persona, ese creyente que soltamos, es el discípulo que Dios quiere, pero que nosotros somos los encargados, somos los responsables delante de Dios para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan confirmar quiénes son ellos. Entonces, ¿qué hacemos los evangelistas con esas personas? Hacer que esos creyentes, esas ovejas, puedan confirmar el amor de Dios en sus vidas. ¿Cómo una persona puede confirmar el amor de Dios en sus vidas cuando no pueden memorizar o meditar en una palabra como Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿no se pierda de qué? No se pierda de disfrutar los beneficios como hijos de Dios, no se pierda de disfrutar las promesas, no se pierda de disfrutar las evidencias que tenemos como evangelistas, misioneros, obreros, discípulos del Señor en esta tierra. Además, también debemos de confirmar lo que dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de confirmar, además de eso, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, en el tema anterior o en la lección anterior decíamos, tenemos que memorizar las citas bíblicas, tenemos que memorizar la palabra. Y hay claves para eso. Y una de esas claves es que la gente pueda transcribirla para que la pueda memorizar. La dice en voz alta para que se pueda escuchar y allí pueda usted ir grabando. Entonces, los evangelistas, hacedores de discípulos, es decir, aquellos que estamos seguros que nos encontraremos con esos discípulos para nutrirlos, tenemos que enseñarles el mandamiento de Mateo 28:16-20. Tenemos que enseñarles que Dios está con ellos. Tenemos que enseñarles que la razón de vida en esta tierra es la evangelización. Porque si es para salvarse y más nada, bueno, entonces sálvate y dile al Señor, Señor, llévame contigo, porque no quiero estorbarte en la obra de la evangelización. Porque si tú no la vas a hacer, como una vez decía un pastor de Perú, muérete. Entonces se tiene que morir. Porque si no vas a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, entonces hay que morir.
por supuesto, hasta dónde, tenemos que confirmarle hasta dónde debe ser nuestro alcance de la evangelización, hasta lo último de la tierra, como dice Marcos capítulo 16, versos 15 al 20. Tenemos que enseñarles eso. Lo otro, tenemos que hacer que ellos puedan ir a donde otros no podrán. Mire, es importante esto, siempre nos dicen esto. El movimiento nos enseña, nosotros iremos a donde otros no van. Bueno, nosotros, Dios va a permitir, como Él es el que hace la obra del evangelismo, Dios va a permitir que nos encontremos con esos discípulos que ellos sepan que irán a lugares donde yo no voy, o que ellos irán a lugares donde el evangelista que les nutre, el pastor, el misionero, el obrero que les nutre no podrá ir, pero que ellos sí irán. Entonces es importante eso. Eso es apacentar las ovejas. Apacentar las ovejas no es como tradicionalmente dicho, no, que el pastor es el que cuida, el que da alimento, el que esto. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que en el evangelio tradicional le enseñaron a los pastores a hacer de todo, pero no le enseñaron a hacer equipo, ministerio grupal, casa de misión, iglesia especializada y mucho menos iglesias regionales. No, no. Entonces, a los evangelistas que tienen discípulos son aquellos que enseñan a los creyentes a que tienen que hacer el sistema. Sin el sistema no está garantizada la multiplicación y mucho menos la evangelización. Como punto número 2, buenísimo esto. Esto es una pregunta. Perdón. ¿Quién es el Cordero? Ojo, no estoy diciendo, cuando pregunto quién es el Cordero, vea el contexto del título del mensaje. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, estamos hablando es desde el punto de vista del contenido que hoy nosotros conocemos dentro del movimiento evangelismo. ¿Quién es el Cordero? El remanente. Pastor, ¿cómo que el remanente? Veamos. Sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que dijo Juan el Bautista es Cristo. Sabemos que el Cordero es Cristo. Ese allá que se presentó allá cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Quiero que tengamos claro que lo mismo que dice el libro de Éxodo y Levítico cuando hablan del Cordero, se refiere a Cristo. Pero estamos hablando aquí, ¿quién es el Cordero para nosotros en este tiempo? Cuando hablamos del contenido del movimiento, el remanente. El Cordero es la cría de la oveja. Entonces, escuche bien, el Cordero es la cría de la oveja. Entonces, nuestro interés como evangelista es criar a los corderos. Con eso queda aclarado por si a alguien le quedó alguna duda. No, el pastor Héctor dijo que ahora el cordero son los remanentes cuando el cordero es Cristo. No. Quise aclarar eso para que no haya duda allí ni haya confusión. Entonces, nosotros los evangelistas somos los responsables en este tiempo de criar a los remanentes. Sabemos que los remanentes son los niños, los adolescentes, pero también hay remanentes ya adultos que tenemos que criarlos. Y la palabra criarlos es nutrirlos. Nutrirlos es entrenarlos. Eso, para que lo tengas siempre presente. ¿Cómo ocurren esas nutriciones y cómo ocurren esos encuentros? ¿Cómo Dios lo hace? A través de su palabra, ¿no? Recuerde eso. Mire, a los niños tenemos que nutrirlos con lo mismo que nutrimos a una oveja. Cuando digo lo mismo, es decir, con el contenido de la palabra, sabiendo que a ellos les vamos a dar dosis más suaves que la de las ovejas. Entonces, mira esto, Hechos capítulo 10 del 1 al 13. Vemos cómo un evangelista
guió en los primeros pasos a un hombre llamado Saulo, que después era el apóstol Pablo. Cornelio fue ese evangelista que guió a ese apóstol Pablo. En Hechos capítulo 8, verso 26 al 30, vemos cómo un hombre, Felipe, guió en sus primeros pasos a un remanente, eunuco. Mira, un hombre ya, al eunuco, lo guió de tal manera que le dio la palabra, lo bautizó y lo envió. Lo envió ¿a dónde? Allá a Etiopía. Y este hombre, nada más y nada menos que un discípulo de élite. Hechos capítulo 16, verso 15. Pablo se encuentra con Lidia. Y entonces ella le dice al apóstol Pablo luego que vaya a su casa. ¿Para qué? Para que ese tiempo de entrenamiento ella pudiera recibir esa crianza. Y así lo hizo con Timoteo, así lo hizo con otros más, Jasón, Filemón, todos, o sea, todos los discípulos con que se encontró el apóstol Pablo, él los guió y los crió. Pero vamos a hablar de nuestro maestro, Jesús, el Cristo. El Señor Jesús estuvo por espacio de 3 años y medio entrenando a los discípulos. Pero luego, en 40 días, les confirmó lo que Él les había dado para ese tiempo de crianza. Hay un tiempo donde se recibe todo, pero hay un tiempo donde se confirma lo que se recibió. Por eso hablamos de un entrenamiento de 40 días, donde podemos confirmar la identidad que tenemos por la palabra. Podemos confirmar esa seguridad que tenemos por la oración que hacemos, y podemos experimentar el evangelismo por las evidencias que hoy tenemos. Ahí está. En 1 Corintios capítulo 1, verso 12, vemos esos discípulos esparcidos, pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos como un apóstol Pedro, una vez que recibe las palabras, dice que se abrieron las puertas en 15 naciones. Pero pastor, ¿y a ellos quién los crió? Bueno, los apóstoles que estaban allí comenzaron a nutrirlos. El apóstol Pablo dice que les compartía a los judíos en las sinagogas y después allí los apartaba, porque llegaba el momento de ¿qué? De que ellos confirmaran lo que estaban recibiendo de Cristo. Entonces por eso Pablo los apartaba. Hoy en día también nosotros tenemos que hacer eso. Hay discípulos que tenemos que apartar. ¿Para qué? Para que ellos puedan confirmar. Mire, hay discípulos que reciben discipulado general. Perdóname la redundancia, pero es así como ahorita. Este discipulado general es donde todo el mundo recibe. Toda la iglesia de manera general recibe el discipulado. Así como toda la iglesia el día domingo recibe la palabra. Pero cuando empieza el discípulo a confirmar la palabra, la confirma cuando hace fórum, cuando va al campo y cuando recibe entrenamiento continuo. Ahí confirma eso. Entonces eso es la nutrición, esa es el apacentar las ovejas. Punto número 3. Las razones para alimentar a los corderos o a los remanentes. Hay una razón, y el pastor en el mensaje del domingo pasado decía, nos daba dentro de la introducción del mensaje una cita bíblica del libro de Ezequiel, cómo Dios le muestra cómo estaba el sistema que gobernaba todas las personas, incluyendo a la iglesia.
incluyendo a la iglesia. Algunos me dirán, pastor, pero es que en ese momento no estaba la iglesia. Bueno, ¿cómo estaban los sacerdotes, los profetas? Porque a veces nosotros también queremos ser tan cuadrados. Bueno, no, ahí no había iglesia, pero había un pueblo que seguía al Señor. ¿Quiénes los dirigían? Los profetas, los sacerdotes. Bueno, así estaba la iglesia. Bueno, hoy en día nosotros, perdón, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que tenemos que alimentar a los corderos? O sea, nutrirlos. ¿Cuáles son esas razones? Por la decadencia en la que ha caído a la iglesia. Es decir, la iglesia está engañada en este tiempo. Está engañada por lo que dice Mateo 16:14, que Jesús le preguntó a los discípulos y ellos fueron los que respondieron. Ellos fueron los que respondieron cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Eso quiere decir que la iglesia está hoy en legalismo, en filantropías, en obras, en buenas obras y en humanismo. La gente está en diferentes movimientos. Y no solamente en movimientos, vamos a decir, no es en movimientos místicos, no. Es que también Dios es místico, porque en Romanos capítulo 16 dice que hay un misterio que estuvo oculto, hay un misterio de Dios oculto, pero es oculto para la iglesia para que pueda hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Jeremías 33:3, Dios le dice, clama a mí, yo te responderé y te haré saber lo oculto, los secretos que están ocultos que tú no conoces, para que tú puedas vencer este sistema de Satanás, para que tú puedas conocer las respuestas que yo tengo para ti de antemano. Eso fue lo que le dijo Dios. Algunos dirán, bueno, eso no lo dice, pastor, eso lo está diciendo usted. Bueno, yo le estoy diciendo porque nosotros a veces queremos tener una mente extremadamente cuadrada. Ojo, y no estoy diciendo que es que yo estoy aquí mezclando nada, no. Estoy diciendo que a veces nosotros, voy a decir lo que el pastor Ryu decía este año allá en Corea. Decía, tengan cuidado cuando nosotros le estamos diciendo a las personas acerca del misticismo, porque Dios también es místico. Es decir, sabemos que hay un misticismo del diablo, pero también sabemos que hay un misticismo de Dios, porque Dios es místico, porque hay cosas ocultas de Dios que solo Dios se las da a los creyentes por el evangelio y para el evangelio. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pastor, ¿y por qué dice eso? Bueno, porque la iglesia hoy está engañada con tantas cosas. La iglesia hoy está engañada con aquellos movimientos sociales, esos movimientos donde las personas son manipuladas, las personas reciben una sanidad física, pero sus vidas siguen destruidas y perdidas, porque hay gente que cree, pero hay gente que no es agradecida. Lo demuestro bíblicamente. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron? 1. Entonces, aquellos fueron sanos, pero estos no solamente fueron sanos, este no solamente fue sano, este vino y ahora es agradecido, ahora cree en ese que lo sanó. Ahora dice, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo que Él me envía a hacer. Entonces por eso es que tenemos que alimentar a los corderos de manera correcta y poderlos guardar. ¿Para qué nosotros alimentamos
a los corderos o a los remanentes para que ellos se conviertan en los discípulos absolutos para la evangelización mundial. Mire esto, tenemos que tener en cuenta los niños. Aquí sí voy a hablar de los niños porque estamos hablando de los corderos, estamos hablando de los remanentes. Los niños son los más vulnerables en todo el mundo. Por falta, hay una desnutrición, hay un abandono, problemas con los padres, padres atrapados por el sistema del mundo, niños con diferentes culturas, niños con culturas cruzadas, niños con ninguna cultura. De eso se habla dentro del movimiento. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque los niños sufren y no sabemos por qué sufren. Porque los padres piensan que ellos saben todo. O ellos creen que lo saben todo. Mire, yo cuando meditaba en esto, Dios me traía a memoria. ¿Por qué hay niños o por qué hay estudiantes o adolescentes cuando los cambiamos de un colegio? ¿Por qué ellos pasan por un proceso de adaptación? Porque a veces el cambio trae frustración. Y voy a hablar, en este caso muy particular, voy a hablar de mi hija. Mi hija mi hija Maribí cuando estaba estudiando en tercer año, terminó el segundo año, y mi esposa y yo decidimos cambiarla de colegio, de liceo. ¿Por qué? Bueno, que había una amiguita de ella, oye, que la veíamos que era muy rara con ella. O sea, que ya su amistad ya era un poquito más allá de la amistad. O sea, la muchacha le gustaba a la hija mía. Entonces, oye, mi esposa y yo nos percatamos y yo, no, esto aquí hay que hacerlo así. Mi hija sufrió, lloró, pataleó. ¿Por qué? Porque era su amiga del alma y tal. Y de paso llegó a un colegio donde era más exigente el penso, el de estudio, el sistema académico era más exigente. Pero después, tiempo después, 4 años después, 2 años después, cuando ya mi hija ya estaba a punto de graduarse de bachiller, ella le dijo a su mamá, mamá, gracias por haberme cambiado. ¿Por qué? Porque ella vio cómo el nivel, porque ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer la entrevista, la coordinadora me dice a mí y a mi esposa, porque teníamos que ir los dos ese día, me dice a mí y a mi esposa, mire, si su hija no se adapta en el primer lapso, entonces bueno, no podrá permanecer acá en la institución. Y bueno, mi hija llevaba un promedio de 18, 19 puntos. Pero mira lo tremendo a veces de esto. La coordinadora dice, bueno, este promedio aquí en este colegio es 12 puntos. ¡Wow! Y lo dijo así sin anestesia. Mi hija se quedó así como que... Y yo le digo a la coordinadora, digo, discúlpeme, pero es que ese comentario de que ese 19, 18 aquí es 12, usted como coordinadora no puede decirlo así, porque usted de una vez trauma y frustra a una persona. Y mi hija en ese momento tenía, ¿qué? 13 años. Entonces, y de hecho, mi hija salió de ahí, bueno, achicopalada, llegó a la casa, pataleando. Y bueno, y hablamos con ella. Hoy en día le damos gracias a Dios porque esa decisión, esa intervención, aunque fue traumática para ella en un momentico, en un tiempo, pero pudo reponerse. Pero pudo reponerse también a que había allí un papá que estaba pendiente de eso. Que siempre le decía, hija, usted es buena estudiante. Y sabe que lo más terrible es que cuando sacaba poca nota, eso era
Bueno, yo le decía, un día le dije, no, mira, escúchame. Lo que dice que tú eres buen estudiante no es que tú saques siempre buena nota. No, no, no. Yo le digo, porque usted puede sacar 20 en todo, pero ser mala, mala en comunicación, mala en relaciones con los amigos. O sea, puede ser excelente académicamente, pero ¿y lo demás? ¿Lo demás qué? Entonces le digo, no, porque hay gente que es exigente con ellos mismos. Y bueno, reconozco que sí, mi hija es muy exigente en cuanto a eso, muy responsable con su estudio, muy buena estudiante. Y hoy puedo darle gracias a Dios por la vida de mi hija, porque de verdad Dios me ha permitido guiarla, enseñarla junto con mi esposa para que ella se mantenga allí. Continúo. No voy a hablar, no estaba hablando de mi hija, pero quise colocarlo eso por lo que le acabo de decir, de esas frustraciones que tienen los niños. Y la iglesia no escapa de esto, ojo. La iglesia no escapa de esto. Tenemos a niños, adolescentes dentro de la iglesia que a lo mejor llegan y se apartan por allá por un rincón, porque a lo mejor vienen de otras congregaciones, a lo mejor vienen obligados, a lo mejor vienen con otros problemas que los padres no saben, los recibimos los maestros de escuela dominical o los recibimos los pastores, los obreros, los líderes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poderlos alimentar correctamente. Y se tiene que alimentar correctamente con la palabra. Y aquí viene el último punto. ¿Cómo podemos ayudarlos? Los podemos ayudar. Primero, entender que nosotros tenemos que levantarnos como las torres. Si no nos levantamos nosotros, no podremos ayudar a nuestros remanentes. No podremos ayudar a nuestros líderes, a nuestros obreros. No podríamos. Y podremos. Tenemos que restaurar. Esto no es que si quieren, no. Tenemos que restaurar ese atrio de los niños. Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia ya estamos casi listos con ese atrio de los niños. Todavía faltan cosas, pero Dios nos proveerá para poder hacerlo. Hay algo que tenemos que hacer sí o sí, y es orar para que sus heridas y sus cicatrices sean sanas. Tenemos que hacerlo, orar. ¿Y cómo oramos? Oramos con la palabra. Tenemos que orar para que nuestros niños sean sanos. Tenemos que ayudarlos a que ellos descubran, mire esto es importantísimo, ayudarlos a que ellos descubran sus talentos para que se salven ellos y salven las élites. Aquí vuelvo a hablar algo aquí. No es experiencia personal, pero que tengo que hablar de lo que ya Dios me ha permitido a mí experimentar para poder enseñarles a ustedes. Mire, cuando mi hija salió de bachiller, ella quería estudiar odontología, pero mi hija desde niña siempre se ha movido en el mundo del modelaje y en ese momento estaba entregando una corona que se había ganado durante la pandemia. De hecho, la ganó antes de la pandemia y tenía que entregarla justamente, viajar a Colombia porque era una corona internacional. Tenía que viajar a Colombia y resulta que el día que tenía que viajar a Colombia fue cuando declararon acá el cierre de todo. Lo cierto, el caso que duró 2 años con la pandemia, 2 años sin poder hacer nada. Y bueno, ese día la acompañamos. Mi esposo iba a ver. Cuando yo la veía allá, el Señor ministró a mi vida. Y cuando se bajó allá, yo le dije, hija, ¿sabes qué? Lo más que se parece a ti en este momento es la comunicación social. Porque yo veo que tú, oye, de paso, venía también de ser durante un año la locutora oficial para la agencia que trabajaba. Entonces, yo pude ver eso allí y le dije, no, hija. Y resulta que una de sus compañeras le dice, pues, Maribí, si tú me dices, ahorita mismo hablo con una persona y mañana ya tienes el cupo
en la universidad. Pues así fue, tal cual. Perdóneme que mencione esto de mi hija, pero es lo más cercano que tengo a la evidencia de esto que estoy compartiendo en este momento. Entonces debemos de ayudar a nuestros remanentes a que ellos descubran su talento. Mire, por eso es que es importante para nosotros en la iglesia colocar a los niños a que ellos descubran. A veces las iglesias paren para tener los músicos, paren para tener servidores, paren para hacer... Y perdóneme que use este vulgo, pero sí, viven pariendo. Cuando resulta que no. Nosotros llevamos el semillero, los remanentes. Los remanentes son ellos que tienen ese talento para ser músicos, para ser los danzarines, para ser esos próximos operadores de la radio, del sonido. Todos ellos, los camarógrafos, todos están allí. Entonces, nosotros somos los que debemos de estar pendientes de esto. Hermano, y para concluir, un solo punto para concluir. Esta es la conclusión, debemos enseñarles a nuestros remanentes la vida de los remanentes de la Biblia. Y no piensen que los remanentes de la Biblia son a veces lo que nosotros mencionamos 7. No. Esther fue una remanente. Ruth fue una remanente. Elías, Eliseo, fueron esos remanentes. Tenemos que enseñarles la vida de los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, los cuales fueron usados en medio de las crisis y las circunstancias que ellos vivieron. Dios los usó a ellos. Bueno, tenemos que enseñarle a nuestros remanentes que en medio de los conflictos que ellos tengan, en medio de las circunstancias que ellos vivan, Dios los ha llamado a ellos para cambiar. Dios los ha llamado para que un día ellos estén aquí donde yo estoy. No podemos nosotros pretender que aquí voy a estar yo toda la vida. No, perdón. En 5 años yo ya quiero ver a más obreros y líderes dando discipulado general. A otros pastores dando discipulado general. A otros pastores haciendo otras cosas que tenemos que hacer nosotros dentro del movimiento. Así que, amados, hemos llegado al final de este discipulado del Evangelio ordenado. Será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela, se les bendice y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en sus vidas. Bendiciones.